A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados al ámbito tributario, financiero, laboral. En esta noche, a petición de muchos de nuestros contadores, financieros, emprendedores, abogados, vamos a hacer un programa especial. El primer programa especial de arranque del 2025. Voy a hablar de puntos claves para este cierre fiscal en el ámbito del impuesto a la renta, en el ámbito del impuesto a las ganancias. Para mí es muy importante poder recopilar las inquietudes, las dudas que tienen nuestros queridos televidentes y también a través de redes sociales. El objetivo de tributación de hoy es dar esa explicación clara, sencilla, con entrevistados. Pero en el día de hoy voy a hacer la contestación, el análisis de las inquietudes que tiene usted, que en esta noche nos está mirando. Voy a comenzar revisando las inquietudes de varios de nuestros televidentes sobre este cierre fiscal y también de las obligaciones tributarias que nosotros vamos generando bajo nuestro marco tributario vigente. Comencemos hablando del impuesto a la renta y las dudas que tienen varios de nuestros queridos amigos que todos los días jueves nos ven en este prestigioso canal. ¿Cómo debo proyectarme para un cierre fiscal eficiente en una compañía SAS? Pues las obligaciones tributarias como sociedad están establecidas en nuestro marco regulatorio. El concepto de una SAS es el concepto de una sociedad, que se encuentra este concepto tributario en el artículo 98 de nuestra Ley de Régimen Tributario Interno, como una persona jurídica. Entonces, dependiendo también el nivel de nuestros ingresos y si no tenemos una actividad excluida por el régimen RIMPE, de acuerdo al artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, estaríamos hablando de una sociedad que se encuentra en régimen general. Lo importante es identificar en qué régimen tributario se encuentra usted. En un régimen simplificado o en un régimen general, porque de ahí va a depender, escúcheme por favor, cómo determine su impuesto a la renta en base a un ingreso bruto o a un ingreso neto. Entonces es muy importante que usted esté claro cuál es su obligación tributaria para la determinación del impuesto a la renta. Nuestros ingresos que no sobrepasen los $300,000, vamos a llamarnos un RIMPE emprendedor. Y si no sobrepasan los $20,000, un RIMPE negocio popular. Y si sobrepasamos los $300,000, vamos a hablar del régimen general. Pero también es muy importante que recuerde que yo puedo estar dentro del rango de los $300,000, pero si tengo una actividad excluida, soy un régimen general. Me voy a enfocar en el régimen general y sus obligaciones tributarias. ¿Cuáles son estas obligaciones tributarias importantísimas que tenemos en el régimen general? Primero, determinar nuestra base imponible para el impuesto a la renta en función de los costos y gastos que nos hacen generar, mantener, obtener ese ingreso gravado. Cuando estamos en un régimen general, tenemos la potestad jurídica y el derecho legal de restarnos todos los costos y gastos deducibles que hacen que tengamos esa renta, ese ingreso gravado. Pero es importante que sepamos que nuestro país, en su artículo número 1 del objeto del impuesto a la renta, determina que la forma que vamos a tener las personas naturales y sociedades para pagar el impuesto a la renta es en base a la renta global, la acumulación del ingreso, sumar todos los ingresos que tiene la persona natural y la sociedad y pagarlo en el régimen impositivo que nos corresponde. ¿Qué es la renta global? Es la sumatoria de todos los ingresos. Por ejemplo,
Una persona natural recibe honorarios profesionales, tiene relación de dependencia, rentas por bienes inmuebles, rendimientos financieros. Tiene que sumar todos sus ingresos y pagar en el régimen impositivo que le corresponde. Lo mismo pasa con las sociedades. Tengo mis rentas operativas, quizás yo vendo inventarios, pero también tengo otras rentas que están dentro de mi actividad, entonces tengo que también sumar, consolidar los ingresos, porque ese es el principio fundamental, la renta global. Sume todos sus ingresos. Además, es importante que usted sepa que dentro de este concepto de renta global, si usted es residente fiscal en el Ecuador como persona natural o como sociedad, residente o domicilio de la sociedad, usted tiene también el concepto de renta mundial. Escúcheme bien, y esto es importante para que consolide súper bien sus ingresos. La renta mundial, en el caso de los residentes, dice que debe consolidar sus ingresos del Ecuador y también los que tiene en el exterior. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de renta global y cuando hablamos de renta mundial, estamos hablando de los principios fundamentales que tienen las personas naturales y las sociedades para pagar correctamente su impuesto a la renta a través de la acumulación del ingreso de todas las fuentes del trabajo y del capital, o puede usted tener ambas fuentes. En el artículo número 2 del concepto de renta, que se encuentra en la Ley de Régimen Tributario Interno, estamos hablando que la renta, para efectos de pagar este impuesto anual, corresponde a todos los ingresos a título gratuito, a título oneroso, provenientes del trabajo, provenientes de capital o de ambas fuentes, y los que se generan en territorio ecuatoriano como en el exterior para el caso de los residentes. Siempre me preguntan si es fundamental que yo conozca esto y yo digo sí, es el punto de arranque, donde cualquier contador, financiero, emprendedor, abogado, debemos conocer esta sustancia, este fundamento del impuesto a la renta en nuestro país. Es fundamental conocer el concepto y el objeto del impuesto a la renta y el concepto de renta, porque esto va a hacer que en este cierre fiscal 2024, que tenemos que presentarlos en este año 2025, en los primeros meses, tanto como sociedades o personas naturales, tenemos que estar claro que cuando vamos a preparar nuestras declaraciones de impuesto a la renta, tenemos que consolidar todos nuestros ingresos del trabajo, del capital, de ambas fuentes, obviamente los residentes, repito, tanto de aquí como de afuera. Además, algo importante, el principio del devengado. Cuando yo sé que el impuesto a la renta se determina por el concepto de la renta, de los ingresos de fuente ecuatoriana o de fuente extranjera, la palabra clave es cómo cuantifico los ingresos, cómo esos ingresos tienen que estar cuantificados para que yo, sujeto pasivo, determine correctamente mis impuestos, y en el caso de una determinación por parte del sujeto activo, que es el Estado, representado y administrado por el SRI, pues esa determinación sea la misma y coincida. Es por eso que tenemos leyes que se cumplen al pie de la letra, estas normas que se basan en el derecho público, y de la misma manera que aplica el sujeto pasivo, tiene que aplicar el sujeto activo en los procesos de determinación. Lo fundamental sería que no existan diferencias, que no existan glosas, pero si las existen es porque muchas veces no aplicamos la normativa tributaria de la forma que se debe aplicar. ¿Cómo se cuantifican los ingresos para el efecto del impuesto a la renta, a las ganancias? Se cuantifica a través del principio del devengado y del precio de venta. La norma le dice en el artículo 1 del Reglamento Fiscal, cuantificación de los ingresos, que los ingresos de fuente ecuatoriana, de fuente extranjera, a título gratuito, título oneroso, se cuantificarán a través del precio del bien transferido, del servicio prestado o de los activos usados por terceros. Esto quiere decir que nosotros cuantificamos nuestros ingresos tributariamente y también contablemente cuando transferimos el bien, prestamos el servicio, aunque no nos hayan pagado. Porque nosotros no tenemos el método de la caja, sino el método del devengado. Si yo en diciembre, voy a poner un ejemplo muy clarito, vendí 500 camiones y tengo crédito, le doy crédito a mi cliente de 30 días, yo el 31 de diciembre registro mi ingreso con una cuenta por cobrar de 30 días a vencimiento para que me pague en el siguiente periodo fiscal. Este principio del devengado es fundamental en la contabilidad y también en la norma fiscal, porque solo registramos los hechos pasados, lo que ya ocurrió, no hechos futuros, porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces yo registro lo que compré, lo que fabriqué, lo que vendí, lo que creé, no lo que voy a hacer.
La contabilidad y la tributación van de la mano en ese punto, basados en el principio del devengado. Por eso existen mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar. Estos conceptos son básicos que lo tiene que saber desde el estudiante de colegio, el universitario, el contador, el gerente, es decir, absolutamente todas las personas que trabajamos en el área contable, financiera, tributaria, porque no queremos una omisión de ingresos o tener costos y gastos registrados en periodos fiscales que no correspondan. Por eso te invito a que revises el artículo número 7, ese artículo que te habla de periodo fiscal. 1 de enero al 31 de diciembre, tanto en materia contable como tributaria tenemos el mismo lapso de periodo fiscal. Para que en este ejercicio 2024 coloques todos tus ingresos devengados del trabajo, del capital, de ambas fuentes, porque tienes renta global, porque tienes renta mundial y tengamos ya la cuantificación adecuada de los ingresos. Ahora voy a hablar de otra de las preguntas que son mis costos y gastos en régimen general. Voy a hablar de la jurisprudencia número 7 emitida en el año 2016 por la Corte Nacional de Justicia en un triple fallo de casación reiterado, en donde el artículo 3 me encanta lo que dice que todo costo y gasto tiene que tener una secuencia formal y material. Si yo voy a imputarme un costo y un gasto a ese ingreso grabado, tienen que cumplir con la normativa vigente, con las formalidades de una factura, si usted es agente de retención, de una retención, de un contrato en los casos que sea necesario, pero sobre todo, esta jurisprudencia número 7 le dice que tiene que probarse la transferencia del bien, la prestación del servicio, la realidad del hecho económico. Es decir, que no pueden haber transacciones simuladas, no, su realidad económica reflejada en la contabilidad y en la declaración, totalmente sustentada de manera formal y material, sustancia sobre la forma, una frase muy, pero muy, yo digo, nuestra de la profesión contable. De tal manera que cuando usted tenga una revisión de terceros, porque sus estados financieros son de interés público, le revisen y usted tenga pues los documentos y también los hechos que comprueben que ese costo y ese gasto es real. Me preguntaban si es que puede darme facturando mi hermana, mi sobrina, mi papá, para evitar que yo tenga un ingreso grabado. Absolutamente no, porque también es importante que la comprobación del hecho económico, de la realidad económica, es que facture quien es el beneficiario de ese bien o de ese servicio en cuanto a la parte económica, porque él le prestó a la persona. No podemos permitir este tipo de transacciones que no son reales, que son simuladas, que incluso presuntivamente son defraudación tributaria. La persona que presta el servicio, que le vende el bien, es la persona que tiene que facturar y pagar sus impuestos, por favor, no terceros. Y esto es importante que usted lo sepa y no se deje asesorar de forma incorrecta. Tiene que tener asesores tributarios, obviamente éticos, y que le permitan a usted tener una contabilidad sana, soportable, demostrable, y que pague pues el impuesto a la renta que le corresponda. Y de la misma manera sus proveedores que prestaron sus servicios o le vendieron los bienes, porque aquí tenemos que hacer una cadena de tributación sumamente fuerte. Dentro de los principales costos y gastos, aparte de hablar del hecho formal, del hecho material, de la realidad económica, es hablar de gastos específicos, por ejemplo, el gasto de la nómina. El gasto de la nómina es un gasto fundamental, es un gasto donde nosotros vamos a requerir siempre recurso humano. La nómina es este pago lícito, legal, que nosotros hacemos a nuestros empleados y trabajadores y tenemos que cumplir con normativa no solo en el ámbito tributario, sino en el ámbito laboral y social. Pero nuestra norma tributaria en el artículo 10, 9 y 28.1 establece como principio fundamental para la deducibilidad de la nómina aportar al IE 100% hasta la fecha de la declaración del contribuyente, pero sobre los ingresos que se llaman normales y pecuniarios, porque también tenemos beneficios de orden social, herramientas de trabajo del trabajador, como así también tenemos las remuneraciones adicionales como el 13º, 14º, que para su deducibilidad el artículo mencionado de la nómina establece, importantísimo para la persona que me preguntaba, ¿qué necesito para que mi gasto nómina sea deducible? Pues cumplir con las leyes sociales, con el Código del Trabajo, aportar 100% al IVA sobre las remuneraciones
remuneraciones normales y pecuniarias del trabajador en relación de dependencia, y con eso voy a tener un gasto deducible, un gasto que se reste. Recuerda que el recurso humano, yo siempre digo, es como el matrimonio. Cuando estamos en una hermosa relación laboral, pues no hay conflictos, no hay juicios, pero cuando la relación laboral se termina y usted no cumplió adecuadamente, tenga la seguridad que puede estar propenso a un juicio de carácter laboral. Hablemos de la propiedad, planta y equipo. ¿Quién no necesita activos para generar el impuesto a las ganancias? Yo como una fábrica necesito maquinarias, computadoras, vehículos, igual en una compañía de servicios. Quizás la intensidad del activo sea diferente por el tipo de negocio que tenemos, pero los activos fijos son importantísimos porque me ayudan a generar ingresos, entradas de flujo de caja. Por lo tanto, lo principal que debe ser deducible es su depreciación. Pero nuestra norma tributaria establece reglas para esta depreciación, para que usted se pueda restar adecuadamente y determinar su base imponible. ¿Qué es la principal regla? Que la depreciación tiene que ser a través de una técnica contable, de la naturaleza de los bienes, de la vida útil, y para efecto tributario nada más, no debe sobrepasar los límites establecidos en el artículo 28, numeral 6, literal A, límites que están establecidos por cada tipo de activo. Yo siempre le digo, deprecie como dice la norma contable bajo su realidad económica y al fin de año haga una conciliación tributaria, que ya desde el año 2023 nos permiten tener impuestos diferidos. Cuando yo tengo que a lo mejor depreciar más por más porcentaje y menos años, es decir, una depreciación acelerada, a partir del año 2023 ya no necesito hacer el trámite de depreciación acelerada, sino aplicar la norma de los impuestos diferidos. Esta es una reforma muy importante que se dio a través del decreto 586 publicado en el año 2022. Es decir, aplica desde el año 2023 ya el tema fundamental de los impuestos diferidos. Cuando la depreciación contable difiere de la tributaria, pues hay que darles el empate a través de la norma de los impuestos diferidos. También tenemos la cartera. Este es otro punto importante. Recuerde que si usted tiene cartera buena, qué chévere, porque no tiene que hacer pues ninguna provisión por deterioro. Pero si usted no está cobrando en el plazo crediticio que le dio a su cliente, tiene que hacer el análisis del valor razonable de esa cartera y ponerle a su verdadero valor justo o precio de transacción justa, sobre todo a fecha balance 31 de diciembre. Vamos a suponer que si yo tengo una cartera de 10 y tengo 2 clientes que no me han pagado durante todo el año y eso representa 2, pues yo tengo una cartera de 2 deteriorada. Seguramente un cliente no da ni siquiera señales de vida, pues el otro quizás está en una situación económica muy mala, tengo 300 y pico de días vencidos, no voy a hacer la provisión del 1%, porque ese es un límite máximo de deducibilidad para efectos fiscales. Mi realidad económica y bajo un método muy importante que es el costo amortizado basado en las NIFs, yo tendré que provisionar lo que verdaderamente tengo la posibilidad de cobro real a fecha balance. Y a lo mejor es mucho más que el 1%. Pero recuerde que la contabilidad es financiera, la contabilidad es razonable. Y si yo tengo diferencias con la norma tributaria, las tengo que conciliar a través de la conciliación tributaria. Y la buena noticia, igualmente que en los activos fijos, por la reforma del decreto 586, a partir del año 2023, ya genero impuestos diferidos en el tema de cartera, cuando mi deterioro de la cartera es contable mayor al límite máximo del 1%, ya me permite la norma tributaria ecuatoriana tener impuestos diferidos. Mire qué interesante cómo vamos hablando de este cierre fiscal tan empoderados que tenemos que tener los contadores, los empresarios. Hemos hablado de nómina, de propiedad, planta y equipo, de instrumentos financieros. Ahora hablemos de pagos al exterior. Cuando nosotros hablamos de pagos al exterior, tenemos que tomar en cuenta que es un gasto que debe generarme ingresos grabados en el Ecuador y que además como regla general debe tener una retención que puede ser del 25% o del 37% si le está pagando un proveedor en paraíso fiscal. Pero también nuestra ley tributaria en el artículo 13 le habla de 10 casos que no se tienen retención en fuente, pero que deben ser considerados como gastos deducibles. Entonces yo le invito que antes de hacer un pago al exterior, primero verifique los 10 casos que trae nuestra ley tributaria en el artículo 13 y también le permite adicionalmente, si el proveedor se encuentra ubicado en un paraíso fiscal, pues que usted no se olvide que la retención es del 37%, pero también si su proveedor
hay un convenio para evitar la doble tributación, usted puede aplicar el convenio para evitar la doble tributación, con la formalidad de la exigencia del certificado de residencia fiscal conforme al artículo 134 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Mire, hemos hablado ahora de pagos al exterior. Hablemos de otros gastos que son necesarios: gastos de viaje con un límite del 3% del ingreso gravado, los gastos de gestión con un límite del 2% de los gastos generales. También tenemos otro tipo de gastos que, dependiendo del giro del negocio, lo vamos a tener. Por ejemplo, cuando usted tiene gastos acumulados por el tema de partes relacionadas como regalías, asistencia técnica, asistencia administrativa y similares, tiene un límite de deducibilidad del 5% del ingreso gravado, pero hay algunas causales que le pueden liberar de este porcentaje. Los costos y gastos son necesarios, los costos y gastos son importantísimos y hay que documentarlos, hay que probarlos para que usted luego pueda determinar una base imponible de acuerdo a las condiciones del artículo 16 de base imponible de la ley tributaria y el artículo 46 y 47 del reglamento fiscal. Hablar de la base imponible es importantísimo porque está compuesta de partidas conciliatorias. Parto de una utilidad o pérdida contable. Si tiene utilidad, calcula trabajadores y se resta. Extracontablemente se suma los gastos no deducibles permanentes y temporarios, se resta las rentas exentas, se suma las autoglosas por generación de renta exenta y participación de trabajadores en renta exenta, se resta las deducciones especiales, que recuerde que en ese casillero 810 del formulario 101 o de rentas sociedades, usted se va a poder restar las deducciones especiales que efectivamente usted haya cumplido las condiciones. Para el 2024 tenemos varias: ley violeta, empleo joven, personas con discapacidad, el tema de cobertura de seguros. Tenemos muchos patrocinios, muchos que le dan una deducción del 150% en deporte, para instituciones sin fines de lucro administradas por el MIES, pues tenemos muchísimos patrocinios del 150%, que es un verdadero beneficio fiscal para usted. Definitivamente hemos tratado de hacer un resumen súper, pero súper, práctico y sencillo, porque usted me lo ha pedido a través de las llamadas, de los mensajes de WhatsApp, de redes sociales, para que usted tenga una base imponible súper sana y pague el impuesto a la renta justo y también optimice sus impuestos. Nos volveremos a ver la próxima semana y para mí ha sido un gusto hacer este programa especial, el primer programa especial de arranque en este 2025 en su programa Tributación de Hoy. Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.